¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo están? Les saluda su profesor Charlie Nexar. Aquí les envío un fuerte saludo acá en este importante curso de Desarrollo Personal y Ciudadanía y Cívica. Como les había comentado, este tema importante que nos faltaba. Muy bien, arrancamos entonces. En primer lugar, siempre agradeciendo a Dios sobre todas las cosas, con esta frase: si lo puedes soñar, lo puedes lograr, ¿verdad? El talento, el estudio, el trabajo, el esfuerzo es lo único que nos saca adelante en esta vida, campeones. Muy bien, entonces, este tema importante que nos faltaba sobre nuestro querido Perú, ¿verdad? Este amor que le tenemos a este bonito país en estos momentos de coyuntura que está pasando en lo político, en lo económico y lo social. Vamos a conocer su territorio, si es grande, es pequeño, cómo está estructurado políticamente, el gobierno, la nación, el Estado, cuál es la diferencia entre nación, Estado, cuál es el papel nosotros como jóvenes, como ciudadanos, que debemos de cumplir, desarrollar para hacer más grande a este gran país. Muy bien, el Estado peruano. En síntesis, ¿verdad? Ese es el título, este es el tema que va a venir en el examen. El Estado peruano, en sucinto, el Estado peruano, recuérdalo bien, campeón, campeona, es el conjunto de leyes, ¿ya? Y entidades, instituciones públicas que conducen, dirigen a un país. Recuérdalo, es el conjunto de leyes, la Constitución, donde están nuestros derechos, las normas, los deberes, ¿ya? Las entidades públicas, como el Congreso, el Poder Judicial, el Gobierno, los ministerios, las comisarías, las municipalidades, ¿verdad? Que dirigen, conducen a toda una población, a una comunidad, a un país. Muy bien, recuerda siempre ese concepto, ¿verdad? Es nuestro deber ya hacerlo mucho más grande, más productivo, más avanzado, más desarrollado a este país. Dice, empecemos entonces con su ubicación. El Perú, ya estimados alumnos, no es pequeño, es medianamente grande. El Perú se encuentra en la parte occidental y central de América del Sur, como vemos ahí en la imagen. Ya, si hacemos una línea imaginaria de los puntos cardinales, norte, sur, oeste y este, al lado izquierdo es el lado oeste, como vemos ahí, nuestro querido Perú, con esa línea imaginaria, sería el hemisferio occidental. Y como vemos, se encuentra en la parte central de América del Sur. Si lo comparamos a nivel territorial, a nivel sudamericano, el Perú se encuentra en el tercer lugar, ya después de Brasil, gigante sudamericano, y Argentina. Señalar también que a nivel continental, el Perú se encuentra en el sexto lugar, después de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y Perú. Y si hablamos a nivel global ecuménico, ya se encuentra en el 19º lugar. Entonces, por consiguiente, el Perú tiene un vasto territorio que debemos de conocer, explotar adecuadamente, ¿verdad? Conocer el Perú, conocer un país, desarrolla, fomenta, incrementa el sentimiento nacional. Viajemos, conozcamos nuestro bonito país. Muy bien, ya sabemos dónde está ubicado nuestro querido Perú. También limita con los países hermanos, por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con este país donde bailan samba, Brasil y Bolivia, y finalmente por el sur con Chile. Ahí vemos el Estado peruano, su ubicación. Esto lo plasmamos en nuestro cuaderno, ¿ya? Muy bien, dibujamos también el mapa político del Perú. Ahora sí, lo que te había mencionado, ¿verdad? El Estado peruano. Muy importante conocer esto, ya, porque ya en unos años, campeón, tú, campeón, campeona,
ya vas a ser un ciudadano, vas a cumplir 18 años y vas a pertenecer, vas a ser un ciudadano, ¿verdad? Con derechos y deberes en este estado, ¿verdad? Y es importante conocerlo para que nadie, para defender las causas justas, nadie abuse de nosotros y sobre todo hacer una sociedad más equitativa, más justa. Muy bien, el Estado peruano, como te había señalado, el concepto, ahí tenemos, dice, se denomina Estado al cuerpo político de una nación. El gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, las autoridades, municipalidades, lo político, ¿verdad? También se afirma que es la nación jurídicamente organizada. Ahí tenemos las municipalidades, los vecinos organizados, también cómo se llama las comisarías, los ministerios, el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial. En pocas palabras, el Estado peruano es el conjunto de leyes y entidades, organizaciones públicas que conducen, dirigen a un país. ¿Ya? Profesor, conjunto de leyes, la Constitución, o también conocido como Carta Magna, que nosotros nos dirige esas normas, esos derechos, esos deberes, tanto en lo político, el presidente, el Congreso, lo económico, lo laboral, lo social, familiar. Nos basamos en la Constitución. Y organizaciones públicas, ¿a qué se refiere? ¿A qué hace alusión? A todas las organizaciones, entidades públicas, como el Congreso, el Poder Judicial, las comisarías, las municipalidades, el gobierno, los ministerios, el CEDAPAL, la ONP, Petroperú, que estos organismos públicos están administrados ya por el Estado. Estos organismos públicos que conducen a un país, a una nación. Muy bien, entonces, ya conocemos el concepto, conjunto de leyes y organizaciones públicas que conducen, dirigen a un país, a una nación. Los elementos. Los elementos ya del Estado peruano es el territorio, población, gobierno, soberanía y nación. Ya, 5 elementos importantes. Empecemos por territorio. Ya sabemos que nuestro territorio es mediano, grande, ¿verdad? Si hacemos una analogía, el territorio peruano sería unir a Francia y España unidos, hacen el Perú, territorialmente hablando, para hacer una idea de la dimensión, el tamaño del Perú. Territorio, espacio geográfico o superficie terrestre. Ya, esto incluye el espacio aéreo, nuestro espacio marítimo, nuestro dominio, el suelo, el subsuelo. También conocer que aparte de nuestro territorio peruano tenemos otro territorio que está en el polo sur, en la Antártida precisamente, y se llama la estación Machu Picchu. Es básicamente un territorio científico donde todos podemos acudir e ir también visitar, ¿no? Con permisos respectivos. Lleva tu chompa nada más y tu chalina porque hace friecito por ahí en el polo sur. La población, dice, es el conjunto de personas que habitan el territorio, ¿verdad? Somos 33 millones de peruanos del Estado y que aceptan sus autoridades. Eligen, aceptan, ¿verdad? Tenemos ahí también. Gobierno. Es la forma como se organiza jurídicamente. El gobierno que ha sido elegido, este gobierno, ¿cómo se llama? Democrático, este gobierno de Perú Libre, que está presidido por Pedro Castillo, que dirige por 5 años el gobierno. Es un gobierno demócrata. Soberano. Soberano hace alusión a que es autónomo, independiente. Quiere decir que ningún país nos ordena lo que debemos de hacer, ¿verdad? Nos puede aconsejar, orientar, pero no ordenar, ya que somos un país autónomo e independiente. Soberano, nosotros mismos ya conducimos nuestros destinos. Y nación, pregunta de examen. Nación, ¿verdad? ¿Qué es nación? En pocas palabras, nación, ya, colócala ahí en tu cuaderno, es el vínculo, es el lazo que une a la población. Por ejemplo, ya, dice que une, sería en este caso las tradiciones, sería en este caso las costumbres, por ejemplo, las danzas,
la cultura, la marinera, el folclor, la gastronomía, la comida que nos une, ¿verdad? El ceviche, la pachamanca, los juanes, sería también el idioma, ya nos une, ¿verdad? Nos vamos a la selva, nos vamos a la sierra, ya hablamos español, nos entienden, ¿verdad? Aparte de ellos, sus idiomas originarios. También el himno nacional, todo eso ya es nación, es el vínculo, es el lazo que une a una población, ¿verdad? Su gastronomía, sus costumbres, sus tradiciones, su folclore, sus danzas, su lengua. Entonces, si nos damos cuenta, los elementos están concatenados, unidos, enlazados, ¿verdad? Territorio, población, gobierno, soberanía y nación. Recuerda que el concepto de Estado y nación son preguntas fijas de examen. Y tenemos acá tipo constitucional porque nos regimos bajo una constitución o también conocida como ley de leyes o carta magna. Estado liberal, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos un estado libre, ¿ya? Socialmente hablando. Liberal también económicamente, ¿ya? Porque cualquier persona, cualquier empresa extranjera puede venir aquí a invertir, ¿verdad? A hacer empresa. Las empresas no están estatizadas, no están bajo el poder de todo el Estado. Democrático, demo, pueblo, kratos, poder, ¿verdad? Poder del pueblo. El poder emana del pueblo. Cada 5 años vamos a votar, elegimos a un presidente, cada 4 años vamos a votar y elegimos alcaldes, gobernantes, ¿verdad? Ahí está, democracia, liberal o representativa, porque un presidente a nivel internacional nos representa. Partido único o unipartidista, ya que un partido, ya ejecutivamente, presidencialmente hablando, gobierna por 5 años. En este caso es el partido Perú Libre, ya donde ha salido elegido Pedro Castillo Terrones, actualmente presidente del Perú. Características: es una república democrática, como ya te había señalado, el poder emana del pueblo, ya cada 5 años vamos a votar, tenemos libertad de expresión, hay una constitución, no es dictatorial como vemos en Cuba, como vemos en otros países como Corea del Norte, como en otros países como Venezuela, ¿verdad? Hay democracia, libertad de expresión, Estado de Derecho. Social, como dice, como dice la Constitución, el fin supremo de todo país es la persona humana, ¿verdad? La dignidad, la persona humana, lo social, lo colectivo. Soberano, como ya te había señalado, somos autónomos, independientes. Ningún país extranjero nos ordena, nos dice lo que debemos de hacer. Nos ordena, ¿verdad? Nos puede orientar, nos puede aconsejar, sí, perfectamente, pero nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Independientes, soberanos. Plantea una administración descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los recursos naturales, económicos, materiales, ya debe ser en todos los lugares del Perú, en los 24 departamentos, que Lima no solamente debe ser una isla, sino que buenos hospitales, buenas carreteras, buenos colegios, mejor infraestructura debe estar en los 24 departamentos del Perú. Ya, eso es lo que se quiere lograr, está en teoría, pero en la práctica falta mucho por mejorar. Todo depende de nosotros, de elegir buenas autoridades, de saber nuestros derechos, estar informados, de compartir la información, ya, que no solamente tengamos un aeropuerto internacional, que es Jorge Chávez, que está acá en Lima, sino que debemos de tenerlo en toda la mayoría de departamentos, aeropuertos internacionales. Eso dinamiza la economía, fomenta el turismo, que las personas no tengan que venir aquí a la capital para recibir una mejor salud. Vienen acá porque acá hay mejores hospitales que en otros departamentos, y eso no debe de ser así, debe ser en todos los lugares del Perú. En los 24 departamentos debe haber buenos hospitales, buenas carreteras, buena educación, buenos colegios, buena infraestructura, que no tengan que venir aquí a Lima para recibir una buena salud, buena educación, ¿verdad? Debe ser en todos los departamentos del Perú. Finalmente, estructura. Está estructurado el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo, ya estos 3 poderes que lo planteó Montesquieu, ya para que el poder no sea corrompido, bueno, en este caso, ¿no? El poder legislativo
está dividido, está representado por el Congreso, ya el Congreso, que son 130 parlamentarios. Actualmente está presidido por María del Carmen Alba, este poder legislativo que tiene su función de elaborar, promulgar leyes, legisla, elabora, promulga leyes. Luego tenemos al poder ejecutivo, como su mismo nombre lo dice, ejecuta, lleva a cabo. Y tenemos ahí que lo representa el presidente por 5 años, Pedro Castillo Terrones. Luego final tenemos el poder judicial, que está representado por la Corte Suprema. Actualmente lo preside la doctora, la abogada Elvia Barrios. Su función es la de juzgar, dictaminar, sentenciar a las malas autoridades, malos ciudadanos. Esa es la función del Poder Judicial. Muy bien, entonces, estimados alumnitos, aquí les comparto este tema que lo vamos a plasmar en nuestro cuaderno, este mapa conceptual que ayuda a sintetizar la información, y esto nos va a ayudar ya que tú en pocos años ya vas a ser mayor de edad, vas a ser un ciudadano, y todo esto te va a ayudar para hacer una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, más libre, más productiva, más desarrollada, más avanzada, campeón, campeona, porque el saber hace que todo sea alcanzable en esta vida. Muy bien, campeones, éxitos, lo plasmas en tu cuaderno. Hasta aquí llega el examen. Bendiciones.